Muy buenas tardes, bienvenidos a la 12ª sesión del curso de Introducción a Python para Ciencias Sociales. La clase pasada habíamos comenzado a ver los conceptos de APIs y HTTP y recapitulando un poco, bueno, aquí era un énfasis en que ya pasamos de tener datos offline en nuestra computadora a conectarnos a bases de datos de forma online y pues, de forma directa, ¿no? Expliqué lo que es una API, que significa Application Programming Interface, que así como nosotros tenemos interfaces de usuario, las aplicaciones y el software tienen interfaz de datos o interfaz para conectarse con otros sistemas. Eso es una API. Y puse el ejemplo del restaurante, ¿no? Que el cliente es la aplicación o código que se va a conectar, la cocina es el sistema al que queremos llegar, o sea, la comida de la cocina es lo que nos interesa, y el mesero es el que nos trae las cosas. Nosotros le pedimos cosas al mesero y nos la trae de la cocina. Esa es la API, es la que nos facilita la comunicación entre el cliente y la cocina. Luego vimos la relevancia en ciencias sociales, ya vimos que es acceso a datos oficiales, datos en tiempo real, se puede automatizar la extracción de datos, se pueden integrar distintas fuentes a una forma unificada y es reproducible, o sea, le da más certeza y más rigor académico a cualquier análisis que hagamos porque es reproducible, no es como que yo me bajé el Excel y publico, y muy a discreción, ¿no? Porque así se estila bastante. Aquí empecé a explicar el protocolo HTTP, que es el protocolo a través del cual las APIs HTTP funcionan, las APIs que están desplegadas en Internet. Y aquí puse un ejemplo, una URL que pareciera una URL de cualquier sitio web, pero en realidad es un endpoint de una API que nos da datos, ¿no? Los distintos verbos que hay para hacer una petición HTTP a un endpoint, get, post. Les puse el ejemplo de Instagram, ¿no? Que cuando abren Instagram y les carga las publicaciones, pues estás haciendo una solicitud get al servidor y todo tu feed. Cuando más mandas un comentario o un corazoncito o así, a la API de Instagram se manda una solicitud post porque estás enviando datos. Si editas un comentario o cualquier cosa sería patch, put patch, o si borras algún comentario o cualquier cosa que borres, es con el método delete, ¿no? Ahí es las distintas formas en que le estoy dando indicaciones de conexión a la API. Y los status codes también se los expliqué, que los 200 son solicitudes exitosas, los 300 son de redirección, los 400 son errores en el cliente. Pues el ejemplo del 404, que es el más famoso, que cuando un servidor no tiene el recurso que se está solicitando, pues es que no existe. Y los 500 son errores de servidor, que ahí no, o sea, que el servidor anda mal, ¿no? Después les puse que JSON, que es un formato de datos que ya habíamos abordado y ya conocen y que se parece mucho a los datos que tenemos en Python, es el formato universal para manejar los datos. Eso es el idioma de las APIs HTTP en formato JSON. Y aquí hay un ejemplo donde tengo datos de México y 3 indicadores en una lista de diccionarios. Son 2 indicadores, de hecho. En un diccionario tengo el GDP per cápita y en otro la inflación para precios del consumidor en porcentaje, ¿no? Y los tipos de datos en JSON que soporta, también eso ya lo vimos. Y aquí recuerdan que en postman.com es un cliente HTTP que nos permite hacer solicitudes de forma pues, visual y como para probar APIs, ya lo hicimos también. Consultamos el PIB per cápita para México en los años disponibles a través de este endpoint. Aquí puse todo lo que hay que configurar en la solicitud HTTP para que nos dé los datos, eso también ya lo expliqué. Y aquí hay unos ejemplos de APIs relevantes para ciencias sociales. Hay muchas más, ¿no? Pero destacaría el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, y pues hay API de INEGI, Our World in Data, datos de la ONU, Google Trends, API de Twitter. Prácticamente cualquier institución seria tiene API. Y aquí, nos quedamos aquí. Y ahora sí, hasta aquí fue donde nos quedamos. Estructura de solicitudes API. Las peticiones pueden ser personalizadas dependiendo de cada API también, de varias maneras. El primer tema que vamos a ver es el tema del filtrado. Bueno, todavía no vamos a tocar código aún, pero bueno, la mayoría de las APIs permiten filtrado mediante la propia URI o URL y también mediante parámetros. Ahorita les explico qué son los parámetros. Analicemos la siguiente petición. Como vemos, le voy a poner más zoom, aquí tenemos una petición GET, aquí le estoy poniendo que es una solicitud GET a este endpoint, que es la API del Banco Mundial, el país es México y el indicador es GDP per cápita. Hasta aquí es el endpoint. Recuerdan ustedes que después, si le ponemos un signo de interrogación, estamos definiendo parámetros en la URL. Aquí estoy definiendo 2 parámetros.
el formato, que quiero que sea JSON, ya les expliqué que es el formato universal para transferir datos y recibir datos de una API. Y las fechas, aquí es un rango que es de 2018 a 2022. Voy a ir abriendo Postman aquí. ¿Ya están todos? Ok. Vamos a analizar esta solicitud, este endpoint. De entrada dice, en el URI o URL estamos realizando el siguiente filtrado. El filtrado por país está dentro de la misma URL, es diagonal country, diagonal MX, ¿no? Esto es parte de cómo está estructurada la API del Banco Mundial, que es esta parte, diagonal country, diagonal MX. Luego, estoy solicitando un indicador en particular, que es el PIB per cápita. Es diagonal indicador, diagonal este código, que es MY, no sé bien qué significa, pero es GDP, que es Producto Interno Bruto, PCAP, que es per cápita, y el CD también no sé bien qué significa. Habría que ver la documentación bien del API del Banco Mundial. Y después, estos son algunos filtros en la URL. Diagonal country, diagonal MX y diagonal indicador, diagonal el nombre del indicador. Después se añaden más filtros como parámetros en la URL por aquello del signo de la interrogación y los parámetros que definimos aquí. En este caso estamos filtrando fechas del año 2018 al 2022, es date igual a 2018, 2022, y estamos agregando otro parámetro que es solicitando la respuesta en formato JSON, que es format igual a JSON. Y entonces vamos a hacer la solicitud, voy a copiar esto, así, no copien el get, ese es el verbo, no es copien donde empieza el HTTP, dos puntos y todo lo demás. Y aquí en mi dashboard de Postman, voy a ver si aquí en Postman, no me sirve así mejor. Estamos ya en el cliente HTTP, entonces le vamos a poner aquí en New HTTP Request, ¿no? Entonces aquí tenemos para realizar una solicitud HTTP, aquí está el verbo que vamos a usar, queremos usar get, y pegamos la URL. Aquí, como ven, lo pegué con todo y parámetros de URL, o sea, el signo de interrogación y dos parámetros. Format igual a JSON y date, el rango de fechas. Si veo aquí abajo en la parte de params, pues aparecen lo que ya habíamos visto, más o menos ya les había enseñado cómo usar este cliente HTTP. Entonces, por ejemplo, si yo le quito el format, vamos a mandar esta solicitud como está. Solo vean que aquí tengo format, JSON, date, 2018-2022. Si lo mando, vean que me da aquí están los datos, aquí está la respuesta, ¿no? Y vean, aquí está el status code de este lado, donde estoy señalando con mi mouse, status 200, ok, o sea, la solicitud fue hecha correctamente, respondió el servidor en 740 milisegundos, con unos datos que pesan 2.75 kilobytes, y son estos en formato JSON. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, cambio el parámetro? En vez de JSON, la API del Banco Mundial me parece que también soporta XML, que es un formato de intercambio más antiguo, que no les recomiendo usar a menos que de verdad lo necesiten usar, porque no hay de otra, pero si le doy así, vean, me devuelve los mismos datos, pero en otro formato, vean que parece como HTML. No se los recomiendo, ¿eh? Entonces, vean cómo cambiando parámetros, le voy a regresar a JSON, le doy control enter, y me devuelve, pues esto, 2.58 kilobytes, ¿no? Si le quito el parámetro date, o lo pongo desde 2015, por ejemplo, 2015 a 2022, vean que me devuelve pues más datos, me devolvió 8 datos, vean, aquí me devolvió los 8 datos, que es de cada año, y si le pongo desde 2019 a 2022, me devuelve 4 datos, aquí está. Entonces, vean cómo puedo manipular y especificar y ser muy específico con una sola petición de los datos que quiero, en este caso del API del Banco Mundial. Entonces, bueno, aquí ya vimos un primer acercamiento al filtrado, ¿no? Bueno, ajá. Después, normalmente existe algo llamado paginación, como por ejemplo cuando ustedes listan resultados en Google. De hecho, vamos a hacer un ejemplo. Le voy a poner Python. Vamos a buscar la conferencia de Python en México, ¿no? PyCon México. Que creo que ni hay, creo que es PyCon Latinoamérica, como que en México no organizan. Pero bueno, ustedes hacen una búsqueda en Google y pues son tantos resultados, creo que no dice exactamente cuántos resultados me dio, pero si me voy hasta abajo, vean que está paginado porque son tantos datos que no se podrían entregar de una sola vez. Entonces aquí hice, digamos que una solicitud HTTP que me dio en la página 1,
todos estos datos, pero como no me pueden, se sobrecargaría el servidor si me entrega todo de golpe, pues tengo que irme a la página 2, entonces ahí digamos que se agrega un parámetro de paginación donde selecciona estos recursos, pero en la página 2, ¿no? Y así funciona la paginación, o sea, muchas veces así debe ser porque no pueden darte todos los datos de golpe, no es viable. Entonces se va separando, un poquito como hacer slicing, ir rebanando los datos. También las APIs HTTP tienen paginación cuando son muy grandes. Entonces aquí dice, cuando una API devuelve muchos resultados, estos suelen paginarse para mejorar el rendimiento del servidor y evitar que colapse. Si la petición anterior quitamos el parámetro de filtrado de fecha y observamos el primer objeto de respuesta, vemos que los datos devueltos fueron un total de 2 y también nos informa que se devuelven 50 datos por página y que en concreto tiene 65. Entonces aquí lo que hice, lo que expliqué aquí, es voy a mantener esta petición HTTP como la tengo, pero voy a deseleccionar el parámetro date, si es el que... Ajá, quitamos el parámetro de filtrado de fecha, voy a quitar este, y vean que en el mismo endpoint ya nomás sale signo de interrogación format igual a JSON. Ya no estoy filtrando por ninguna fecha. Entonces le doy en send y efectivamente, vean, ahora me devolvió 65 datos disponibles para México, para el GDP per cápita. No sé desde qué año. Vamos a ver. Bueno, empieza en 2024 y se va hacia atrás. Pero aquí quiero que observen algo. Lo voy a ver en el apunte porque estos datos de aquí los pongo en el apunte más grandes. Vamos a observar el primer objeto que nos da metadatos sobre los mismos datos de la petición. Nos dice aquí página 1, page 1. Estamos en la página 1. Pages 2, o sea, en la página 1 de 2 páginas disponibles. Y nos está diciendo que nos devuelven 50 datos, 50 observaciones por página y que en total para este indicador hay 65 observaciones. Y bueno, ahí nos da otros metadatos como cuando source ID, que es algo interno, y el last updated, cuando se actualizó por última vez este dataset. Entonces vemos que los datos devueltos fueron los de la primera página de un total de 2 páginas. Y también nos informa que se devuelven 50 datos por página y que este recurso en concreto tiene 65 datos. Y aquí digo, para acceder al resto de datos en la página 2, se puede agregar un parámetro de URL que se llama page. Page tiene un valor numérico, entonces ahí ponemos page igual a 2 en la petición HTTP y nos va a devolver la página 2. Ahorita quiero hacer algo. Como estos datos en JSON no están muy legibles para ustedes, pues recuerdan que les recomendé un sitio web que se llama jasoncrack.com. Vamos a observarlo ahí. Primero voy a llamarlo así, como lo había hecho, es decir, me devuelve de la página 1 los 50 datos, le voy a dar send, voy a copiar esto. Aquí, en esta parte, hay un botón que dice copy. Eso copia toda la respuesta JSON de la API. Y me voy aquí al editor de JSON Crack para verlo más bonito. Y vean, bueno, vean cuántos datos me devuelve. Le voy a tratar de hacer su... Vean, así para 2024. Aquí está el indicador, GDP per cápita. Para 2003, por ejemplo. Para 2002, para 2001, para 2000, y así sucesivamente se va hacia atrás, ¿no? 98. Entonces, aquí es la página 1, los 50 primeros datos, ¿no? La primera página te da. Y aquí mi apunte dice que yo puedo añadir a la API del Banco Mundial un parámetro que se llama page. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí, para agregarlo más fácil en Postman, puedo añadir yo aquí otra key que se llame date, y le pongo valor 2. Ahora que ya hice esto, vean que yo al momento de poner aquí, ya automáticamente en la URL me pone los parámetros. Tengo dos activados, format, que es y date, que es este. Entonces vean que en la solicitud HTTP me los pone como parámetros. Y no es date, perdón, es page, ajá. Tengo 2 parámetros, format y page. El date está desactivado, entonces en la solicitud HTTP solo tengo estos 2. Vamos a ver qué me devuelve. Le doy en send y vean, ahora de entrada vamos a ver aquí mismo que el primer objeto ya me cambia, me dice, estás en la página 2, page 2 de pages 2, estás en la 2 de 2, te devuelvo 50 datos por página de un total de 65 y ahorita lo pongo en JSON Crack, pero vean que aquí ya me da el de 1974, 1973, o sea, los 15 datos que faltaban, o sea, tiene de hasta 1960.
Ya no son tantos datos como antes. De hecho, aquí, si vemos cuántos datos me devolvió, no dice bien, pero ya para pasar a la página 2 son menos datos. Entonces vean aquí, lo voy a poner en el editor aquí, control V, y vean, bueno, ya no se ven tantos como antes, solo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los 15 datos que faltaban de los 65 en total. Entonces, sepan que muchas APIs funcionan así con paginación. Si un indicador tiene 1000 observaciones, a lo mejor la API solo soporta 100 por cada petición. Entonces, página 1, los primeros 100, página 2, los segundos 100. Ya ahí tienen que ustedes leer, dependiendo de la API a la que se conecten, cómo maneja los parámetros, pero normalmente esto de la paginación es universal. Ahora sí, dicho esto, ya vimos aquí lo basiquito, ¿no? O sea, que es una API, que es un endpoint, los verbos, cómo se filtra, y como nos interesa mucho la parte de método get, pues se filtra de dos formas. En la misma URL puedes ir filtrando, dependiendo de la API, les digo, y también les puedes poner parámetros, que son esto, ¿no? Lo que les dije que es el signo de interrogación, y todo lo que está después del signo de interrogación son parámetros que le pasas al mismo indicador. Dicho esto, ya podemos pasar a hacer esto que hemos estado haciendo con Postman de forma manual, pues no lo queremos hacer realmente. Postman es para explorar APIs, para ir viendo cómo voy probando, qué me va devolviendo, pero realmente ahora sí ya vamos a dar el paso de consumir una API en Python con un módulo, no sé si es nativo o no, que se llama requests. Entonces ya vamos a pasar al notebook. Abran un notebook. Ni siquiera, clase 11 Python se los comparto al final de la clase, y ni siquiera habíamos hecho nada porque todo era más teórico hasta ahorita de qué es una API, cómo funciona, bla, bla, bla. Ahorita esperemos que quede más claro ya con ejemplos de código. Entonces le voy a... en Python podemos consumir APIs y hacer solicitudes. Bueno, consumir APIs con el módulo requests, sí se debe instalar, a través del comando pip, ¿no? Entonces, aquí, módulo request. Ok, ustedes recordarán, y si no, para meter, aquí hacemos Python, ¿no? O sea, y sirve que ejecuto esta línea en lo que se conecta a mi entorno. O sea, en estas celdas de código escribimos Python, pero realmente, como les dije, esto es un entorno de Linux que Google nos presta, es como si nos prestara una compu de Linux. Entonces también podemos meter comandos, como si metiéramos comandos aquí en la terminal. Por ejemplo, si le doy aquí mismo en la terminal, aquí en esto que tengo en medio es mi computadora, son comandos que estoy ejecutando en mi compu. Si le doy de entrada, pongo Python 3 version, Python 3.13 tengo instalado aquí, es que tengo instalado Python. Si le doy aquí en pip install requests, pues vean que me instala, ya lo tenía instalado, pero me lo instala directamente en mi compu. Entonces, este comando, ¿cómo lo meto a un entorno de aquí? Es simplemente poniendo el signo de admiración. Ese signo de admiración en una celda de Google Colab quiere decir que quiero ejecutar un comando en la terminal, no realmente quiero ejecutar en Python esto. Entonces le doy pip install requests con un signo de admiración al principio, indicando que es un comando lo que quiero ejecutar en el entorno Linux. Y ahí lo empiezo a ejecutar. Vean que ahí ya lo tenía descargado, entonces ya me instaló requests. Y ya una vez instalado, puedo comenzar a hacer peticiones HTTP básicas. Entonces aquí tengo en mi apunte que obtendremos de la API del Banco Mundial datos de la población de México, y el endpoint a consultar es el siguiente. Como pueden ver, es api.worldbank/mx, pero el indicador es poptotal, sp.pop.total, ¿no? Es otro indicador. Entonces, bueno, cabe mencionar que los parámetros de URL se pueden definir en un diccionario. Entonces, voy escribiendo el código y les voy explicando, ¿no? Los conceptos que vimos en Postman, cómo los vamos poniendo en Python, ese tema de los parámetros, los verbos, todo eso. Hola. Pásale. Entonces, aquí agrego un texto. Haremos una solicitud HTTP en Python a la API del Banco Mundial para obtener datos de población de México. Bueno, sí, aquí mismo. Entonces, de entrada voy a definir, aquí en mi celda de código, voy a definir el endpoint. El endpoint es el URL. De hecho, es un, bueno, endpoint, ya estoy empezando a usar más tecnicismos,
Pero endpoint, como su nombre lo dice en un sistema, es el punto final, o sea, es como la parte de conexión desde que está toda la base de datos y la lógica detrás, y el endpoint es ese punto final que pones al público para que ahí se conecten. Es como el punto de conexión. Pues se llama endpoint porque es ahí donde termina el sistema y ya te ofrece los datos. Entonces endpoint va a ser el URL de la API, es un string. Endpoint es una variable string donde voy a guardar el URL a consultar, que es este. Ahí lo tienen en su apunte. Ojo, dense cuenta que lo estoy copiando sin parámetros. O sea, no estoy poniendo aquí en el endpoint, no estoy poniendo el format igual a JSON y date igual a 2018. Lo podría hacer, pero no es lo óptimo. Para eso Python nos facilita más cosas. Solamente el endpoint sin parámetros de URL, ¿vale? También, como dije, los parámetros de URL se pueden poner en un diccionario. Vamos a regresar tantito a Postman. Y si ven aquí en la petición que hice hace un momento, tengo dos parámetros, format JSON, page to. Entonces, estos parámetros que se expresan de esta forma, nosotros los podríamos expresar en un diccionario y después pasarlos a la request. O sea, voy a poner aquí en el pizarrón cómo sería. Y ahorita, bueno, ya quien lo vea en YouTube, sería, bueno, si en el URL es format igual a JSON y ponemos el ampersand y date, por ejemplo, igual a 2018, así queda en la URL formateado, ¿no? Pero en Python podemos definir estos parámetros en un diccionario para que sea más legible. Le pongo params, que sea un diccionario que va a ser en sus llaves, va a ser tipo string, y en sus keys o valores también va a ser un tipo string, y esto va a ser igual a, abrimos llaves, y ponemos así, la key va a ser el nombre del parámetro, y su valor va a ser el valor del parámetro, que sería JSON, coma, y en este caso si ponemos date, por ejemplo, pues va a ser también date, y dos puntos, igual, como es string, pues le pongo aquí 2018, no es un entero, es un string, entonces entre paréntesis, y ya cierro el diccionario. Entonces los parámetros en Python, en vez de ponerlos formateados en la URL, lo podemos poner así, vamos a hacerlo. Estos parámetros en Python quedarían así. En este caso, sí, precisamente, vean, son dos parámetros, format y date. Entonces, de hecho, es del 2013 al 2017. Entonces voy a definir un diccionario que se llame params, que va a ser un diccionario que recibe, bueno, que sus keys son de tipo string y sus valores también. Y esto, abro las llaves, que es format, esto va a ser en JSON, y date, que va a ser el filtro de 2013 a 2018, bueno, 2017, mantengámoslo como en el apunte. Entonces vean, aquí los parámetros los guardé en un diccionario, o sea, en una estructura de clave-valor, ¿no? ¿Qué más estoy definiendo? Ya teniendo esto, estos son todos los datos que necesito para crear mi solicitud HTTP. Entonces, ahora sí hago la petición. De entrada aquí, bueno, import requests. Tenemos que importar el módulo que acabamos de instalar en Python. Entonces le doy import requests y creo una variable que se va a llamar API response. Ahorita vemos bien qué tipo es, ahorita no la voy a tipar, pero esto va a ser igual a lo que me devuelva el módulo requests con su función get. Y vean, aquí sí abro paréntesis. Bueno, son muchos parámetros los que puede recibir, aquí se ven, pero realmente solo importan dos. El URL, o sea, dos que sí son muy necesarios. El URL, que es y los parámetros, que bueno, acepta muchos formatos de datos. Entonces aquí le voy a poner URL igual a endpoint. Endpoint es esta variable que guardamos aquí. URL igual a endpoint y params igual a params. Aquí estoy definiendo que el parámetro, es que válgase la redundancia, pero el parámetro que se llama params, su valor es params, pero para que no sea tan confuso le voy a poner URL-params, para que quede más claro que lo que estoy mandando como parámetro en la función es estos valores, este diccionario. Entonces, prácticamente le estoy diciendo, haz una petición GET a este endpoint usando estos parámetros en el URL.
Y de hecho quiero ver miren, retorna un objeto response. Vean, aquí dice, vean esta flechita. Esta función hace algo, bueno, hace una petición get y retorna un objeto response. Entonces yo aquí puedo poner 2 puntos. Como es un tipo, si le pongo así response como tal, me lo va a marcar como error. Pero cuando son tipos especiales, por ejemplo, este no es ni diccionario ni nada, es un tipo especial que es response, es un objeto. Si digamos, para que no les dé error, pueden ponerlo entre comillas. Esto ya me lo acepta Python. Digamos que es un tipo que todavía no importa ni nada, pero pues lo puedo poner entre comillas y es válido. También, por ejemplo, si estuviera trabajando con una función, bueno, así de que data frame es igual a función pandas. Y esta función, suponiendo que esta función devuelve un tipo data frame de pandas, no tengo importado el tipo data frame. Entonces, si yo le pongo así que esto va a devolver o que va a ser data frame, me marca error. Pero cuando sea eso, el tipo lo pueden poner entre comillas y ahí le están diciendo a Python, oye, es un tipo que no he importado, no he hecho el import explícito, pero esto va a ser un data frame de pandas. Entonces ahí como que te adelantas a Python. Bueno, nomás comentario. Entonces, mi variable API response, que va a ser un objeto response de Python, va a consultar este endpoint con los siguientes parámetros. Y después, aquí vamos a hacer algunas verificaciones. Yo ya les expliqué qué son los status code, que 200, en el rango de los 200 es que todo salió bien. Entonces aquí vamos a verificar éxito de la petición con una sentencia if. Entonces aquí voy a analizar el objeto API response y le pongo API-response punto. Si el objeto API response punto tiene un atributo que se llama status-code es igual a 200, es decir, aquí el objeto response tiene un atributo que es el status code. Si esto es 200, es decir, si salió bien la petición, aquí voy a convertir, serializar respuesta JSON a Python. Si recuerdan, les dije que cuando se transfiere JSON en realidad es una string muy larga, ¿no? Entonces hay que serializar eso a objetos de Python, que sería, le voy a crear una variable que se llame población-México. Va a ser igual a, aquí el objeto response, que lo tenemos almacenado en API-response, tiene una función que se llama JSON, entonces prácticamente le estoy diciendo, de la respuesta HTTP que hice, extrae el JSON de la respuesta y, bueno, inclusive le puedo poner aquí print. Esto ya prácticamente me creó un objeto de Python. También quiero ver para tiparlo bien, quiero ver el tipo de objeto que tenemos y también hacer print del objeto como tal, de los datos. Estoy haciendo 2 prints. El tipo al que me convierte esta función JSON, la variable población México, y los datos de la variable como tal. Ok, sí, de hecho aquí hago una f-string, pero bueno, hasta aquí vamos a ejecutar. Ajá, exacto. Es una lista lo que me devuelve. O sea, convierte la respuesta JSON a una lista con las observaciones, ¿no? Entonces aquí le voy a poner que población México es una lista de diccionarios. Y bueno, hasta ahí, ya no lo voy a tipar más. Ya con eso me basta para entender que es una lista de diccionarios. Esto ya no lo necesito. Ahorita copian, no se preocupen. Más bien váyanle poniendo atención aquí a lo que voy tipeando yo y ahorita lo igual recapitulamos. Y bueno, finalmente quiero ponerlo bonito. Entonces voy a hacerlo en una f-string. Le voy a poner un print, f-string, datos obtenidos con éxito. Y me recomienda, precisamente, aquí voy a borrar esto, acepté la recomendación de que datos obtenidos con éxito y me da la población de México. Pero quiero que se ponga bonito, entonces espérenme. Dejen ver qué había puesto yo en mi apunte. Claro, aquí hasta hago una extracción. Solo muestro los primeros 2. Entonces, aquí accedo, bueno, si analizamos el objeto, vemos que el primer objeto, que es solamente tiene metadatos, que es lo que vimos, en qué página estamos, etc. Y ya el segundo objeto es una lista con los indicadores, ¿ven? Entonces, no, ni siquiera es una lista de diccionario. Dejémoslo que es una lista.
Y entonces aquí de Población México, de esta lista, quiero acceder al primer índice, que es el segundo elemento, que es donde están los datos, y solo quiero mostrar los primeros dos datos, entonces desde el inicio hasta los primeros tres datos, es decir, desde el inicio, dato 0, dato 1 y dato 2. Vamos a ver qué pasa cuando lo pongo así, y precisamente aquí está, pero quiero que se muestre bien. Entonces ahí les va otro tip. Vamos a terminar de poner el else, o sea, ¿qué pasa si la API no me contesta con un 200? Aquí voy a poner simplemente un print, error al obtener datos, y pongo el status code que me devolvió. Antes, vamos a mejorar esto un poco para que se muestre mejor, pero antes de eso quiero poner ahí cualquier cosa para que me dé el error, ¿no? Y me dé el status code. Entonces aquí le doy control enter y... aquí está, por ejemplo, aquí cambié según yo la versión 1 de la API, o sea, algo que no existe ya. Y aquí me da error al obtener datos y el status code es el 404. Este 404 que ven aquí, esto me lo devolvió la API como status code, que es lo que ya vimos. Igual si no recuerdan, métanse a http.cat, que es donde les explican los status codes con gatitos. Vamos a buscar el 404. Not found, ¿no? Aquí dice, el HTTP 404 indica que el servidor no pudo encontrar el recurso que estaba en la petición. Entonces aquí está, ¿no? Ahora ya voy a poner bien el endpoint, vamos a ponerlo así. Y bueno, nos muestran los datos así en una línea que están ilegibles totalmente. Ahí les va un tip también para cuando tengan que serializar y ver datos JSON en Python. Vamos a importar, aparte de request, vamos a importar también el módulo JSON. Otra cosa, se puede importar así en una sola, import request, JSON, o se puede poner import request y abajo import JSON. Cualquiera de las dos es válida. Y aquí en esta parte donde estamos datos obtenidos con éxito y Población México, que son estos datos que se están mostrando feo, le voy a dar control X para borrar esto, solo dejar las llaves. Y el módulo JSON tiene un método, una función que se llama dumps, que es como que, bueno, como su nombre lo dice, lo convierte a JSON, pero te lo puede convertir bonito. Entonces le pongo dentro de JSON dumps, le pongo los datos como tal, el objeto JSON, que es este, y aparte le puedo agregar un parámetro que se llama indent, que es la indentación y los espacios que quiero que se indenten. Entonces esto me lo va a acomodar bonito como en JSON Crack. Aquí lo único que hice fue poner el objeto que quiero mostrar. Este objeto que estoy mostrando lo quiero pasar dentro de la función JSON dumps y pasarle un parámetro adicional que dice indent igual a 2 y vean cómo cambia, le doy control enter y ya me los muestra bonito. Entonces, aquí ya todos los conceptos que hemos visto, que el endpoint de la API, que este es el URI, Unified Resource Identifier, o sea, es el identificar un recurso concreto, que es el indicador de población total de México. Los parámetros de consulta, que lo quiero en formato JSON y lo quiero con tales fechas. Y aquí hacemos la request con estos parámetros y aquí hacemos un procesamiento para qué hacer si sí me contestó bien el servidor y qué no. Entonces ya sería todo para este ejemplo. Cópienlo y traten miren, les recomiendo que lo copien y muevan un poquito los parámetros. En date, por ejemplo, muevan lo de 2012 a 2018, por ejemplo, y vean que, y si me lo da, vean, ¿dónde está? 2013, 2012, 2014, 2015. Así sí me dio los datos completos. Entonces ustedes ahí jueguen con los datos, con los parámetros y así, pero pues bueno, básicamente copien esto y ya es un muy buen avance. Aquí ya estamos sacando datos en vivo de una base de datos oficial en Python. Ni siquiera descargándolo ni nada. Son datos que no, o sea, que literalmente los obtuvimos del servidor y los estamos pasando a Python sin pasar por archivos ni nada raro, directamente del servidor a objetos de Python. Eso es lo que me gusta de las APIs, que no tienes que descargar archivos ni nada, directo del servidor a tu editor de Python. Ahora, hay otra, sí va a estar chido, esto les va a gustar. Vamos a conectarnos al API del Banco de México. Hay otro concepto que no vimos la clase pasada que se llaman los encabezados. Creo que sí les había explicado más o menos que una petición HTTP se compone de encabezados y el cuerpo de la petición, ¿no? Ya voy a borrar esto. Y como vamos a ver casi puras peticiones GET, ninguna petición POST realmente, pues vamos a analizar, por ejemplo, una petición GET. Pues se conforma de entrada de los headers o encabezados, que es lo que vamos a ver ahorita.
se conforma del URL a consultar. URL o URI son, pues, significados, bueno, perdón, sinónimos un poco, y los parámetros los parámetros, si es que hay, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos visto estos dos, ¿no? Hemos visto la URL y los parámetros, de hecho ya en código, ¿no? Falta ver los encabezados. Los encabezados son, pues, donde en una petición, digamos que el contenido, así aquí estoy especificando qué recurso quiero consultar y con qué parámetros. Pero los encabezados también da información al servidor, por ejemplo, desde qué navegador, o sea, desde dónde me estoy conectando, qué sistema operativo, qué navegador estoy usando, o si estoy usando un cliente HTTP, qué cliente es, o si estoy usando Python, o sea, da como información general de la petición. Creo que hasta da la IP del usuario, o sea, da muchas cosas. De hecho, quiero probar algo. Les quiero mostrar headers en vivo. Entonces, igual no se espanten, voy a abrir las herramientas de desarrollo aquí. Vamos a ver la network. Vamos a analizar las peticiones HTTP que surgen cuando entro, no sé, a Twitter. Voy a entrar a twitter.com. Ajá, no me gusta ese nombre. Ahora sí que muy X. Se llama Twitter y punto. Entonces, vean, aquí me cargó Twitter, ¿no? Y vean todo lo que se va cargando por detrás. Vean. Bueno, vamos a buscar alguna petición HTTP. Por ejemplo, esta. O esta Home Timeline, vean. Aquí vamos a hackear a Twitter. No es cierto. Vean esto. Esto es una petición HTTP y como ven, aquí están los detalles que les di. Al momento de cargar Twitter, consultó este endpoint, que es EPI, diagonal API, diagonal no sé qué, mi timeline de Twitter. Estos son los datos generales. El método fue post, no fue get. Me respondió con un status 200. Esta es la IP desde la que respondió. Y vean, aquí están los headers, pero en este caso de la respuesta, no es de la response header. Request headers. Nosotros al hacer la petición, vean lo que mandé. O sea, estos datos yo mandé desde mi navegador a Twitter en los headers, en los encabezados. Request headers, autoridadx.com, el método post, el path tal, esquema HTTP, toda esta información. Aquí están, por ejemplo, estos datos. Como tengo mi sesión abierta de Twitter, etcétera, pues me pide token, así como, sí, te voy a dar tu timeline, pero necesito saber que de alguna forma estás logueado. Entonces también aquí es la cookie. O sea, la cookie es como una cosa que nos dice que estás logueado, ¿no? Entonces es un código que lee el servidor y dice, sí, estás logueado. Entonces todo este código, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí, vean, estoy mandando de que estoy entrando desde Microsoft Edge, que es el navegador que uso, pero Microsoft Edge está basado en Chromium. De hecho, todos los navegadores están basados en Chrome. Entonces, aquí hasta me da datos desde dónde estoy accesando, o sea, con qué navegador. Aquí dice que estoy usando Linux como sistema operativo para hacer. Entonces, todo esto son los encabezados, son como metadatos. El payload como tal, esto es lo que esto es el cuerpo de la petición, o sea, esto lo voy a separar aquí. O sea, literal, headers, o sea, esto es header, la cabeza y el cuerpo. Entonces ya esta parte de B, de body, esto es el cuerpo, esto es lo que le mandé a la API, estos son como los metadatos. Entonces vamos a analizar esto, las headers. Ya, así se ve una petición HTTP ya en tiempo real funcionando, que es la de Twitter, ¿no? Voy a cerrar esto y ahora sí, ya que les expliqué, le voy a tomar foto porque esto sí, añadiendo encabezados. Muchas APIs requieren encabezados en las peticiones, ya les enseñé qué son los encabezados. Para autentificación, como ya les mostré en Twitter, hay una parte que dice cookie, ¿no? Ahí es como Twitter sabe que estoy logueado en mi cuenta. No les voy a explicar cómo exactamente, pero así funciona. Y tal es el caso de la API del Banco de México, que requiere usar un token de acceso en las cabeceras, en los headers, para que nos dé los datos de la petición. Aquí hay un ejemplo de consulta para obtener datos de inflación no subyacente en México. Y quiero hacer esto, vamos a consultar estos datos. Aquí hay un ejemplo de consulta, o sea, voy a hacer una petición GET a este indicador sin usarlo el token de acceso en los headers. Entonces aquí me regreso a mi Postman y aquí tienen, o sea, aquí tiene una pestañita que es la petición que estamos haciendo. Puedo añadir otra petición para que no borren la que ya tienen,
se les guarde. Aquí añado otra y me abre otra tab como para hacer otra petición get. Y este es el endpoint, vean, es método get al endpoint banxico.org, diagonal CIE API REST, diagonal service, diagonal versión 1, diagonal series. Vean que ellos tienen su propia nomenclatura con los indicadores. Tiene estos dos que están medio ilegibles, diagonal datos. O sea, aquí también está medio explícito que estoy solicitando los datos de estos dos indicadores. No estoy pasando aquí en los headers, aquí, nada. Vamos a ver qué me contesta. Y vean lo que me contesta. Me da un error. Token inválido. No le envié nada, de hecho. El token enviado no es válido, por favor de verificar. Y hasta me dice, para obtener un token, consultar la URL adjunta. Hasta me da el URL para solicitar un token, ¿no? Entonces aquí, como ven, ya me pone, o sea, no está abierta al público como tal. O sea, sí, pero lo tienes que hacer con token. Entonces, bueno, aquí también se los puse en el apunte. Esta petición, ahí cometí un error, requiere un token de acceso para acceder los datos y lo podemos obtener en este enlace. Si gusten, entren y nos manda un formulario de Banxico. Ahí. Entonces vean esto. El token de consulta es un requisito necesario para utilizar la API. Y de entrada también se puede pasar, miren, hay dos cosas. Este es un token, es como una contraseña. Entonces lo podemos pasar como un encabezado, como una header, que es lo que vamos a hacer porque les tengo que enseñar eso, o como un parámetro en la request. O sea, lo podemos pasar también como un parámetro de los que teníamos aquí. Le puedo poner token, y así, todo eso raro, ¿no? Se puede pasar como parámetro de request, pero no es muy recomendable porque se puede filtrar, o sea, si alguien está analizando sus solicitudes HTTP, es más fácil que encuentre cosas sensibles si van en los parámetros de la URL que si van en un encabezado. Entonces no lo recomiendo. Datos sensibles no los pasen por parámetros, sino por header. Y aquí tenemos bueno, hay que poner esto según para verificar que no somos robots, que yo digo que pues eso ya nos basta, pero bueno, pongo estos datos y le doy en generar token. Lo yo es DNN4D. Ahí está, vean, ya metí esto y me genera. Guárdenlo bien, no recárguenos. Esto cópienlo bien, ¿eh? Entonces ya aquí tengo mi token, lo voy a copiar. De hecho, lo quiero tener aquí a la mano. Voy a abrir una terminal y lo voy a pegar aquí, ¿vale? Para que esté a la mano. Este es mi token de Banxico. Entonces aquí ya tengo para hacer las solicitudes, lo voy a copiar y listo. Ya cierro esto y regresemos. Entonces intentamos hacer una petición get a este endpoint. Como vieron, pues me dijo token inválido. Entonces aquí es donde vamos a añadir un encabezado a la petición. En este caso, Banxico nos indica, bueno, voy a volver a abrir esto, que el encabezado se debe llamar BMX-token y el valor del encabezado debe ser el token. Entonces, si regresamos al cliente HTTP, vemos que aquí, por ejemplo, tenemos estas pestañas. Estábamos en parámetros. Si me regreso aquí a la anterior, a la de Worldback, en parámetros teníamos esto, el formato y la página, ¿no? Pero en Banxico no tenemos parámetros. De hecho, está vacío, ¿no? Tenemos otra que se llama headers o encabezados y tiene un formato igual de llave-valor. O sea, los headers también tienen formato llave-valor. Entonces yo aquí pongo lo que me pide Banxico, BMX-token y el valor del token. Y como ven, o sea, por eso les digo que es un poquito más, más seguro dentro de lo que cabe, ¿no? Porque aquí yo puse el token y esto va en los encabezados y aquí en la URL no se ve nada. O sea, no se ve realmente en la petición que estoy mandando como una contraseña para acceder a los datos. Antes de mandar la petición, cuando mandé la otra petición sin el token, vean que Postman me contestó aquí con un 400, que es bad request, ¿no? O sea, de que no hiciste bien la petición y ahí me especifica, te faltó el token. Entonces ya de forma similar a como defines parámetros, definimos un encabezado, el único encabezado a definir. Bueno, aparte de los ocultos, vean, aquí dice 7 ocultos, es mi conexión y todo eso, ¿no? O sea, que estoy así son datitos que le mando al servidor, pero por eso están ocultos, siempre se mandan en una petición HTTP. El único parámetro que nosotros estamos definiendo, bueno, el único encabezado es el BMX token de Banxico y el valor, le damos en enviar y vean, ya ahora sí me da datos. Es la tasa objetivo para 2000. Es la tasa de interés, me parece.
Es que ni me acuerdo, o sea, nomás agarré dos indicadores y los metí, pero sí es la tasa de interés desde 2008. Interesante, ¿no? Vamos a copiarlo. Vamos a copiar este payload, lo quiero pegar en JSON Crack para verlo más chido. Y vean. Ay, Dios mío. Creo que ya me dijo como que está muy grande tu payload. Sí. Bueno, payload es como que los datos de respuesta, así se le llama. Digamos que estos datos le llaman payload, ¿no? El payload de la respuesta HTTP. Y si no, ya no me dejó verlo aquí. Obviamente, pues es un producto, esto es una empresa, no todo lo va a regalar. Pero bueno, vamos a verlo aquí mismo. Entonces vean, lo voy a hacer un poquito más pequeño. O sea, vean, en este caso tengo tasa objetivo. Estas son las series. Y dentro de la otra serie, inflación no subyacente. O sea, seleccioné dos indicadores, por eso viene separado por coma. Uno es la tasa de interés objetivo y la otra es la inflación no subyacente. Y vean, entonces dentro de las series me da los dos objetos. Igual, inflación no subyacente desde el 83 mensual, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, un ejemplo para que vean que ya pueden, ustedes con esta clase ya podrían empezar a usar la API de Banxico, ya vieron cómo usar en token, ya entendieron que es un encabezado, todo eso, ¿no? Entonces, hagamos una petición a este endpoint añadiendo los encabezados de autentificación en Python. Vamos a hacerlo, entonces le voy a decir, aquí voy a añadir otro texto, algunas APIs requieren autentificación para poder ser consumidas. Normalmente a través de un token, el cual es enviado como encabezado o header de la petición, ¿no? Para el caso de Banxico, el token se envía en un encabezado que se llama BMX-token y vamos a hacerlo en Python, ¿no? Ya que les expliqué en Postman, ahora vamos a hacer en Python esto mismo añadiendo cómo se añaden encabezados en Python, ¿no? Entonces vamos a ver qué tenía en mi código. Añadiendo encabezados, ok. De entrada, bueno, aquí en la celda anterior ya había importado requests, pero igual lo voy a volver a importar, como suponiendo que es un código nuevo, le doy import requests. También voy a importar JSON por si lo necesito, que creo que sí. Y vamos a definir el endpoint a consultar. Le pongo bmx-endpoint. Va a ser un string, que es el endpoint a consultar, que es el de la inflación no subyacente y el de la tasa de interés objetivo. Entonces es este string. Después, en vez de definir parámetros, si recuerdan en el código anterior, definimos un diccionario que se llama URL params, ¿no? Pues de la misma forma, definimos los encabezados, pero en un diccionario. Aquí está Aquí, entonces, voy a definir otro objeto que se va a llamar headers, que va a ser igual a un diccionario. Ya hasta me lo recomienda Google Colab, ¿no? Pero va a ser un diccionario cuya llave va a ser un tipo string y cuyo valor también va a ser string. Y va a tener un único par llave-valor, que es el BMX-token como llave. Y como valor, pues es lo que... Ay, no. Lo había copiado por aquí, ¿no? Es mi token. Entonces, vean, aquí hice prácticamente lo mismo que con la petición anterior, pero en vez de definir los parámetros de URL en un diccionario, lo que definí en un diccionario son los headers. Entonces, ya que tenemos, esto es lo único que necesitamos de momento. Ya que lo tenemos, le voy a poner API-response, que es un objeto response, entre comillas, porque no he importado esta clase o este objeto. Y ya le pongo requests.get y vean, el URL a consultar es el BMX endpoint. Aquí le estoy diciendo al método get de Python que voy a consultar el BMX endpoint, que es este. Y en vez de, bueno, paso otro parámetro, pero en vez de que sea el parámetro params, paso el parámetro headers.
Y el parámetro headers le voy a poner para diferenciarlo voy a cambiar el nombre de la variable a bmx-headers, ¿va? Entonces diciendo, el endpoint de Banxico es este y los headers de Banxico son estos. Entonces el parámetro headers de mi función get lo voy a definir que es el valor almacenado en bmx headers. Después vamos a ver cómo manejo esto, qué validaciones hago después. Entonces, a ver, permítanme. Claro, aquí hago lo mismo que la vez pasada, analizo la respuesta. Entonces, si le pongo if API response.status code es igual a 200 y me contesta con un status code 200 la API de Banxico, el servidor de Banxico, pues de entrada serializo JSON. Tomo el JSON de la respuesta y lo almaceno en la variable datos Banxico. Y después hago aquí un print con fstring, datos obtenidos con éxito. Y vean, hasta allá pues Google Colab va conociendo cómo he programado con anterioridad y me sugiere el json.dumps, datos Banxico, bueno, aquí como que se lo está inventando, pero solamente vamos a mostrar así tal cual datos Banxico con indentación de 2, ¿no? Y en caso de que no sea un status code 200, pues me va a dar error al obtener datos, ¿no? Y sería todo. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, pero pasando un encabezado en vez de un parámetro. Quiero hacerlo erróneo, quiero poner versión 5 de la API, cosa que no existe. Error al obtener datos, 404. Aquí la API de Banxico me dijo 404, esto que me estás pidiendo no existe en mi servidor. Ahora voy a poner la URL correcta y vean, aquí lo que vimos ya en Python, ya pude acceder a los datos que no son abiertos de Banxico. O sea, tuve que ya yo poner mi token de acceso y todo eso para poder obtener estos datos, que en este caso es la tasa de interés objetivo primero. Ay, Dios mío, está muy largo este payload. Y la inflación subyacente. Ahora, pues vamos a... Como ven, ya casi se acaba la clase. Bueno, ya llegamos casi al final del apunte. Antes de continuar y finalizarlo, pues vamos a refrescar. Ay, no sé si me voy a subir así. Ahí está. Vamos a refrescar un poquito quiero mostrar estos datos de una manera más legible. Entonces, voy a abrir Postman otra vez. Quiero analizar un poco, sí, de hecho sí tenía razón. O sea, quiero analizar el objeto para ver qué filtramos. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro del diccionario, tenemos uno que se llama BMX, luego tenemos anidado series, y aquí tenemos una lista con 2 diccionarios, ¿vean? Una es de un indicador, que es la tasa de interés objetivo, y el otro es la inflación subyacente. Entonces aquí quiero hacer un print más bonito. Voy a borrar ahorita copian, igual ya saben, ahorita copian todo. Quiero de entrada, voy a hacer varios prints para que sea más fácil. La primera línea quiero que diga datos obtenidos con éxito. Éxito. Y después quiero hacer otro print, que sí sea una f-string, que diga tasa de interés objetivo, y aquí quiero poner que sea datos-Banxico, el objeto BMX, y dentro del objeto BMX quiero acceder al objeto series, y dentro del objeto series, que es una lista, quiero acceder al primer elemento de la lista, que es todo esto, ¿no? De hecho, aquí, este filtrado que estoy haciendo, estoy accediendo a esto, ¿no? Entonces, vamos a analizar el objeto que está, a esto que estoy accediendo. Ahí todavía es otro diccionario más anidado, por eso igual les dije, es importante la anidación de datos, ahí repásenlo si quieren. Tengo el ID de la serie, el título y los datos, entonces todavía tengo que acceder a datos. Vamos a ponerlo. Si tengo que acceder al índice 0, tengo que acceder a datos, y dentro de datos solo quiero mostrar los primeros 10, ¿va? Entonces le pongo con un slicing de aquí a 10. Vean este filtrado un poquito para recordar. Ya en Postman vi cómo estaban anidados los datos. Ya dije, bueno, entonces datos Banxico tiene anidado el objeto BMX. Y dentro está el objeto series. Y dentro hay listas. Entonces quiero acceder a la primera lista. Y dentro de esa lista hay otro diccionario que tiene datos y quiero acceder a los primeros 10. Más o menos a ojo de buen cubero. Vamos a ver si sí. Y ahí está.
Vean, tasa de interés objetivo del 83, y sí, solo me dio los primeros 10 datos. Lo voy a poner bonito. Entonces, esto, ahorita lo copian, les digo, esto, todo este filtrado que hice, le doy control X y pues lo pongo dentro de json.dumps, paso esto y le pongo una indentación, indent de 2, ¿no? Control Enter. Y vean, aquí están los primeros 10 datos para la tasa de interés objetivo. O sea, aquí ya se ve más legible. Y de hecho, nomás los primeros 5, los primeros, bueno, serían los del 0 al 4, así serían los primeros 5, ahí está. Entonces aquí está, tasa de interés objetivo, 2 puntos. Ahí está. Y ahora quiero hacer otro print que sea inflación subyacente. Print F, inflación subyacente. Y aquí sería lo mismo. Abro y cierro dentro de mi json.tomps para que me lo ponga bonito. Quiero acceder a datos, Banxico, BMX serie. O sea, todo esto es lo mismo, pero en vez de acceder al primer conjunto de datos, que es el índice 0, accedo al conjunto 1, que si recordamos aquí, es dentro de esta lista de series. Esta series es una lista con 2 diccionarios, sería el segundo elemento, que es este, y esta es inflación. Es la inflación no subyacente. No es subyacente, es inflación no subyacente. Entonces aquí le pongo inflación no subyacente, y aquí estoy haciendo eso dentro del objeto series. En vez de consultar el objeto 0, el índice 0, consulto el índice 1, nomás los primeros 5 datos. Aquí me faltó ponerle el indent. Y bueno, entonces ahora sí, antes de ejecutar otra vez, recapitulemos rápido. Aquí arriba estoy definiendo el endpoint de Banxico que quiero consultar, que es estos 2 indicadores, que es tasa de interés objetivo e inflación no subyacente. Después pongo los headers, porque Banxico me pide un token para acceder a los datos, los pongo como diccionario. La key se llama BMX token y el token. Después hago la request pasando el URL y los headers. Y ya que tengo este objeto API response, lo analizo que el status code sea 200, y si es el caso, ya aquí pongo print datos obtenidos con éxito. La tasa de interés objetivo es esta, y aquí filtro. Y la inflación subyacente es esta, y filtro de datos Banxico, filtro todo esto. Y en caso de que me haya equivocado o el servidor esté mal, error al obtener datos y el status code. Entonces vamos a ejecutar, y aquí está, datos obtenidos con éxito. Tasa de interés objetivo, los primeros 5 datos, del 83... van adelante, pero solo puse los primeros 5. Inflación no subyacente, igual los primeros 4 datos fueron de hecho. Aquí se me hace raro porque debería empezar desde el índice 0, 1, 2, 3, 4, pero bueno. Sí, creo que sí, pero bueno, igual si quisiéramos los 5, ahí está, ¿no? Los 5 datos. Ahora, otra cosa, podemos, por ejemplo, si le pongo, podemos como que, aquí estamos repitiendo código, ¿no? Podemos, digamos que guardar esto, le pongo filtro, no, y de hecho, no, olvídenlo, no sería aquí. Para no repetir, simplemente aquí le voy a poner, ya tengo definido datos Banxico, entonces le voy a poner filtro, es igual a datos, bueno, copio todo esto hasta el índice 0. Ajá, copio esto. Esto es común, si se dan cuenta. Esto es común. Entonces le pongo aquí filtro y es datos Banxico BMX series. Entonces aquí simplemente le pongo filtro y filtro. Entonces ya aquí es más corto y más legible nuestro código. Control Enter y es lo mismo, ¿vale? Siempre que puedan, simplifiquen. Si ven código repetido, sepárenlo y modularicen. Entonces aquí vean, aquí como ya sé que todas las series y los datos que me interesan están dentro del objeto BMX series, pues mejor lo pongo en una variable y ya es más fácil acceder. O le pongo datos tal cual, porque los datos están ahí. Ya le pongo datos y ya me deshago de los niveles superiores que no me interesan, ¿no? Ahí está. Entonces ahora sí, copien y ya finalizamos esta clase. Bueno, esta apunta y vemos qué sigue, a ver si da tiempo, porque queda media hora. Exacto. Sí, para no estar repitiendo código. Repetir código es malo. Luego ya se vuelve inmantenible proyectos más grandes.
Sí, también piensen que si llegan a ser profesionales en esto, no van a trabajar solos, van a trabajar en equipo. Entonces deben ponerle las cosas fáciles a sus compañeros. Sí, sí está gustando. Les dije que las APIs se iba a poner más interesante, porque ahí ya están, me gusta porque ya, una, son datos reales y dos, es ya directo del servidor a tu entorno de Python sin pasar por archivos, sin pasar por cosas raras. La única desventaja es que dependes de Internet y que el servidor esté en línea, pero pues es Banjico, o sea, preocúpense cuando sean instituciones menos serias. Pero pues la API de Banjico ahí va a estar a menos que México entre en guerra o algo así, ¿no? Sí, pues es básico, ahí sí es labor de búsqueda, un poquito como cuando hacemos investigaciones económicas que nos tenemos que sumergir, pero por ejemplo, si quisiera datos de la OCDE, pongo OCDE API en Google, no, OSD porque es en inglés, ¿no? Y sí, la OCDE tiene su API, aquí está, de hecho ya se la había abierto. Entonces aquí, por ejemplo, me meto al API de la OCDE y aquí dice OCDE Data vía API. Dice, esta página da detalles, bueno, ajá, datos detallados de cómo acceder programáticamente a los datos de la OCDE a través de su API. Y, ajá, exacto. Si buscamos, si no, por ejemplo, si buscamos VidiWam API, pues obviamente VidiWam no tiene API, o yo quisiera, ¿no? Pero pues no. Y si tiene, no, vean, pues no. O sea, está la biblioteca. Y obviamente da de tener sus APIs internas, porque cualquier aplicación web necesita APIs para funcionar, pero no APIs abiertas al público. No, uno podría medio hacerle ingeniería. Ahorita vieron que abrí Twitter y analicé las peticiones. Uno podría meterse a algún sitio de su interés y ver cómo están hechas las. Un poco eso se llama ya ingeniería inversa, pero pues es tedioso y es no ilegal, pero alegal. Alegal, o sea, está como que no los desarrolladores no quisieran que te metas a ver cómo está hecho por dentro o que trates de ver cómo está hecho por dentro algo. Pero sí, o sea, normalmente es googleando. Por ejemplo, si le pongo Yahoo Finance API, pues obviamente si tienen Yahoo Developer Network, tiene API y así Inegi API, que obviamente tienen, API del banco de indicadores. Creo que hasta Coneval tiene Coneval API, servicios de información de interoperabilidad. Ajá, es una plataforma de servicio web basada en la arquitectura REST. REST es una arquitectura de API, o sea que sí tienen API. No lo dicen como tal, pero sí. Entonces normalmente es googleándole. ¿Qué institución no tendrá? Bueno, por ejemplo, Secretaría de Economía también tiene API. Con Data México, eso ya lo investigamos en la coordinación y así. Pero sí es googleando. Entonces, déjenle los regreso ahí, copien y ya continuamos. Y bueno, ya se imaginarán que inclusive hay algunas APIs que son de pago. Por ejemplo, el API de Twitter cuesta. Creo que, por ejemplo, para extraer tweets, poquitos tweets y así es gratis, pero ya si queremos hacer análisis de sentimiento y extraer un buen de datos y así, ya hay que pagar. Entonces también hay un negocio en eso de las APIs. También la API, por ejemplo, ChatGPT, OpenAI y así ofrece API para que tú puedas obtener respuestas del chatbot, de ChatGPT, a través de la API. Entonces tú puedas crear tus propios chatbots y así, pero eso ya te cuesta. O sea, tú mandas una petición a la API, o sea, le mandas a tal endpoint, manda esto y aparte te mando el mensaje del usuario. Y ya la API te contesta con lo que contesta ChatGPT. Y todo eso te va calculando de que, pues me gasté tantos tokens, que son como palabras, pues que esa petición a la API te va a costar tanto a final de mes. Y te van sumando ahí centavitos de dólar a cada petición que haces y al final de mes, pues nos debe $50 de todo el mes. De todo el uso que le diste a nuestra API, nos debe $50. Y así, o sea, también hay mucho negocio por detrás. O sea, aunque parezca algo muy nerd, también hay economía en esto. Entre mismos nerds, ¿no? Otro ejemplo es el Observatorio de Desigualdad de Harvard. No, del Observatorio de Complejidad Económica de Harvard tiene su dashboard de datos muy bonito y todo. Y también tienen API, pero cuesta también. O sea, si uno quiere acceder a los datos de la API, hay que pagar una suscripción. Entonces, son muchos ejemplos, pero
Lo bonito de las APIs es que permite automatizar, permite obtener datos en tiempo real, es más reproducible y para cuestiones académicas es más rigor, más confiable, porque es reproducible. O sea, aquí yo si saco un gráfico de aquí, les puedo decir, o sea, aquí está mi gráfico, aquí están los datos, aquí está el código que lo hizo, y pues ahí evitamos esa brecha de que, pues sí, de repente he visto publicaciones que obviamente no pongo en duda que el académico fue riguroso, pero así de que no, pues esta gráfica con datos de INEGI, ajá, pero ¿cuáles datos? ¿Cómo lo hiciste? O sea, parece que se lo sacan de la manga un poco para argumentar sus sesgos. O por lo menos no quiero que parezca eso, por eso hay que hacer las cosas reproducibles, ¿no? Bueno, uh-huh, ahí está. Un minuto más y continuamos. Bueno, y sí, básicamente ya hemos terminado porque, bueno, este, aunque Get, miren, ya nomás para terminar, ¿a alguien le falta copiar? Ok, sí, no, ahorita lo regreso porque ya nomás para terminar, aunque Get es el método que más usaremos como científicos sociales porque normalmente nosotros queremos extraer datos, no es como que yo vaya a agarrar y digo, no, pues voy a mandar a la API de Banjico una solicitud post diciendo que quiero que la tasa de interés sea del 20%. Pues no, o sea, obviamente no, solamente vamos a usar Get por lo general. Pero si quisiéramos crear una petición post con el método request, con el módulo request de Python, pues es el método post. O sea, le pongo request.post y le paso los parámetros, ¿no? Si quisiera usar el verbo put, en vez de usar request.get, le pongo request.put y le paso todos los parámetros necesarios. Request.patch, o sea, para los distintos verbos tiene una función el módulo request. Ahorita les hago un ejemplo también de cómo sería una solicitud post, pero bueno, esto ya está fuera de la clase, más bien terminen de copiar aquí, no, aquí, y ya y pues yo creo que hasta hoy salimos temprano porque el siguiente bloque, ya aquí terminamos los fundamentos, o sea, aquí ya considérense un poquito, o sea, no avanzados, pero ya tienen los fundamentos de ser programador. Este, ya el siguiente bloque es de manejo de errores. ¿Qué hacer ante errores? Porque muchas veces por eso dejan la programación. Tienen que saber manejar errores de forma profesional. Python da herramientas para prevenir qué hacer ante un error y que no se rompa todo, cosas así. Y ya sobre eso ya nos metemos ahora sí a NumPy, Pandas y todo eso que ya es de científicos sociales. A ver si da tiempo, pero sí me voy a apurar. Pues yo diría que este curso dure lo que tenga que durar, pero pues también, o sea, pues, ajá, exacto. Por eso lo voy a dividir. Pero sí, o sea, básicamente es explicarles NumPy, que es como pues, matemáticas más avanzadas con Python y vectorizadas. Luego Pandas, que es como ya el Excel de Python, el Excel chido de Python, algo que sí bien para datos tabulares y demás dimensiones, de una, dos o más dimensiones. Y hay una librería que se llama Plotly, que es la de los gráficos interactivos. Entonces, esos tres temas ya se tienen que ver en las últimas sesiones. Entonces, ya teniendo NumPy, Pandas y Plotly, ya les puedo pedir así de que, a ver, saquen el tipo de cambio. No es que el tipo de cambio. Bueno, sí, a lo mejor una gráfica, una serie de tiempo del tipo de cambio graficada desde la API de Banjico, ¿no? Yo les podría pedir eso, ¿no? Por ejemplo. Pero necesitan ver NumPy, Pandas y Plotly, que es lo que nos falta. Pero ya estamos así a punto, a punto. Ya, ¿verdad? Ahora sí ya. Perfecto. Ya terminamos la clase de APIs. Como les comenté, vamos a ver cómo vamos con el temario y le voy a dar aquí marcado como completado. 36%. Sí, vamos a llegar a la mitad. Bueno, no sé. Aquí ya es manejo de errores. Esto ya no quiero, o sea, faltan 20 minutos. O sea, esto ya lo vemos el viernes. Y el viernes yo quiero ya ver el bloque completo porque son lecciones cortitas. O sea, un poquito los errores, así yo decirles como programador, un poquito cómo enfrentarnos a errores, que no nos espanten, sino más bien es el pan de cada día, o sea, de verdad. Eh, sí, pues ahí hay errores en la mesa. Cómo manejarlos, el manejo, o sea, si hay un error, ¿qué hacer? Yo le puedo decir a Python qué hacer ante un error. No es como que ya, si ya falló, ya va, ¿no? Y bueno, esto lo podemos ver en una clase y ya ahora sí después ya viene Numerical Python,
Pandas, Plotly y Proyecto Final. Ahora, les había dicho que el método get no es el único que existe. Quiero mostrarles, ya les voy a ir enseñando, presumiendo, un poquito el sistema académico que se desarrolló en economía. Por ejemplo, vamos a analizar, voy a entrar como la coordinación, aquí estoy como profe, ¿no? Voy a acceder como la coordinación de economía y voy a dar de alto un grupo de prueba, que va a ser una solicitud POU. Yo también vine a aprender a programar. No manches, que amo la UAM, amo la UAM. Bueno, les voy a mostrar una solicitud post, ¿vale? Voy a abrir aquí aquí tengo la network, aquí van a ir saliendo todas las peticiones HTTP que vaya haciendo. Esto ya lo voy a cerrar, cerrar. Aquí van a ir saliendo todas las peticiones que haga. Entonces voy a añadir un grupo para que vean cómo es una petición post. Pues ahí déjalo, si quieres no pasa nada así. Quiere aprender a programar el perrito. Ah, bueno, es que para los que estén viendo en YouTube, se metió un perro al salón de clases y quería aprender a programar. Entonces, por ejemplo, aquí le doy en registrar evaluación. Vamos a registrar. Ay, bueno, no, ¿cómo se dice? 24, son las de, ni hemos dado el o sea, ni en el trimestre 24 vamos a registrar ahí cualquier grupo, por ejemplo me voy a poner yo como profe en todas, nomás para mostrar, y vean, por ejemplo, ahí conforme fui cambiándole, vean, aquí hay peticiones HTTP, cuando yo seleccioné los grupos, o sea, en realidad yo hice una petición GET a los grupos para ver qué grupos hay abiertos y la API me contestó esto, me dijo, hay estos grupos abiertos para módulo 7, hay este grupo, ¿no? Que es lo que se me muestra aquí, ¿no? O sea, esa información de la API se me está mostrando en el formulario. Vemos qué otra solicitud tengo. Tengo esta, donde en este caso seleccioné un grupo y me dice, ok, entonces vas a dar de alta un grupo. Ya que seleccioné el grupo, me dice, pues, ¿qué módulos? Bueno, selecciona el módulo y dime qué componentes hay en ese grupo, en séptimo, ¿no? Entonces ya aquí me dijo, no, pues para crisis y estado tenemos teoría, matemáticas y taller con estas ponderaciones y todo eso. Y esta información de esta API, esta información que me dio la API es la que sale aquí, teoría, matemáticas, taller. Entonces, vean, conforme yo voy usando el formulario, vean, si cambio, si pongo 8, me da otra solicitud, los grupos de octavo y cómo está mapeado el módulo. Entonces vamos a dar del turno de octavo. Me voy a poner yo como profe. En todas, ¿no? Nomás para amplificar. Aquí, bueno, mi sistema me pide que ponga ahí una lista en Excel. Vamos a poner esta. Y vea, ahora voy a enviar el grupo. Vamos a ver qué pasa en las peticiones. Y hasta ahora, antes de hacer eso, vean que todas las peticiones HTTP han sido get. Mira, get. Aquí dice, esta fue post. No, pero esta es de WordPress. Esta es get. Todas las de mi sistema académico, las que dice académica API, que es la API que diseñamos en economía, son get. Ahora, ¿qué pasa cuando envío la información del grupo? Le voy a dar en registrar grupo. Error, ¿no? No, espérense. Ahí lo está registrando, como está serializando, está haciendo varias. El grupo registrado con éxito. No le voy a dar OK porque me va a recargar todo y se van a perder las peticiones. Vamos a regresar aquí y vean, aquí en evaluaciones, como todavía no le he dado a aceptar, aquí ya me debería dar en status code 200, ¿no? 201, que fue creado con éxito, pero esto va a aparecer hasta que le dé a aceptar y se va a recargar la página. Pero vean, aquí fue una petición post y vean todo lo que le mandé a la API. Le mandé, bueno, vamos a verlo así, no, mejor vamos a verlo bonito. O sea, le mandé la lista de alumnos, vean, Altamirano, Chamorro, la matrícula, le mandé los docentes, que en este caso soy yo, y le mandé el grupo, el tipo de evaluación, la UEA, toda esta información la serialicé y en JSON, vean que está en JSON, y se la mandé a esta API para que registre el grupo. Y bueno, le voy a dar en aceptar y me va a recargar la página. Por eso no quería recargar, porque ahí ya se borran todas las peticiones. Y vean, tan solo al cargar esta interfaz,
de todos los grupos, vean lo que se cargó aquí. O sea, realmente los datos por detrás es que aquí tuve que ver todos los módulos que hay, ¿no? O sea, aquí una request para ver todos los que hay. Aquí está otra request, me da en qué trimestre estamos. No he actualizado el sistema de economía, todavía sale el pasado 24O. Esta otra petición me da todas las evaluaciones, que son las que se listan aquí en la interfaz. Y aquí hasta abajo está el grupo de octavo de macroeconomía. Si le doy en detalles, me carga los detalles del grupo. Vean, esta es otra petición, que esto que veo aquí, esta lista donde viene, espérenme tantito, ahí. Esta lista donde viene grupo, nombre, todo esto que vemos en interfaz de usuario, realmente la API que muestra estos datos, son los datos como tal. Aquí viene macroeconomía, programación docente tal, el docente es tal, tal, tal y tal, y los alumnos son estos. Entonces, así es como funciona una API en el mundo real y con un ejemplo de nuestra propia universidad, ¿no? Ya faltan 10 minutos, ya les dije más o menos cómo va a estar la onda. Pues si quieren, hasta aquí lo dejamos, chicos. ¿Alguien tuvo dudas, se atoró con algo? Me faltan, con esta ya serían 3 clases que tengo que subir a YouTube. Ya me voy a apurar con eso también para que no se atrasen. Ajá. Sí, necesitas un token. No, fíjate que en INEGI, bueno, sí, solicitas tu token, pero en INEGI el token se pone en la URL. Ahí sí es forzosamente en la URL. Entonces, ya, bueno, ya para finalizar y antes de terminar la grabación, ya que Chucho tiene esa duda, le voy a poner INEGI API. Normalmente cada API tiene su propio estilo. Los programadores hacen su propio estilo de programar. Entonces, por ejemplo, esta es la API del banco de indicadores de INEGI. Y aquí viene, por ejemplo, la introducción. ¿Cómo utilizar la API? Para consultar el método de indicadores, envían los parámetros directamente en la URL. Por ejemplo, aquí viene inegi.org, diagonal app, diagonal API, diagonal indicadores, diagonal bla, bla, bla. Aquí seleccionas el indicador, dice en indicator, y aquí viene entre corchetes ID del indicador, o sea, esto es lo que tú cambias. Después diagonal idioma, diagonal área geográfica, diagonal recientes y token. O sea, todo esto que viene entre corchetes son datos que tú vas reemplazando por lo que tú quieres. Y aquí está, por ejemplo, un ejemplo. Para consultar este indicador, que es el 120.001, o sea, no sé qué sea, del BICE, que es el banco de indicadores, con tu token, así sería la petición. También, bueno, te dice cómo usar los parámetros. O sea, aquí te da un instructivo de cómo usar la API. Cada API debe tener su instructivo. No todas son universales. O sea, no hay una base de datos mundial, global, que esté unificada, ni debería. Cada API tiene su estilo, su forma y viene con su manual que le llaman documentación. Entonces, siempre que encuentren una API, busquen su documentación de uso y ahí viene así de que para filtrar así se usa esto. Así. Pero más o menos es un estándar, o sea, si se dan cuenta son cosas muy parecidas en todos lados, pero sí chequen así los temas de cada API. Y bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias.